hecho rechazo. Entonces, claro, es peligroso, como dices tú, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría más entrar en el tema que me gusta más, que eres tú. Me gusta más conocer a las personas, obviamente el email marketing está buenísimo, pero quiero que nos cuentes más. Yo ya conozco un poco tu historia porque te escucho un montón y te leo y todo, pero quiero que la gente que no te conoce te conozca y que nos cuentes, aunque en tu web está súper bien relatado, me encanta, pero que nos cuentes un poco, en resumen, tu camino emprendedor, ¿no? Sé que llevas más o menos Ok, aproximadamente 5 años emprendiendo, pero no sé si 5 años en total o 5 años con todos los diferentes emprendimientos que sí. has tenido. Pero bueno, que nos cuentes un poquito de, como de dónde fuiste y dónde estás ahora, ¿no? En realidad, si quieren saber mi historia, tienen que suscribirse a mi lista. Ah, No, mentira, era un chiste. háganlo. No, no, en realidad, pero eso es un contenido de atracción. No, en Sí. realidad, yo soy esa gente que siento que emprendí desde que nací, o sea, siempre. O sea, tipo, lo Ujú. primero que hice para vender tenía 6 años. O sea, Ok. viste, como que siempre sin darme cuenta hacía cosas y las vendía, hacía cosas y las vendía, porque a mí aparte me gusta mucho lo artesanal, mucho lo manual, soy Ay, muy sí, de, bueno, como te decía antes de la entrevista, a mí me gusta hacer de todo. sí. Entonces, medio como que lo hice toda mi vida, pero que vivo de lo que hago, digamos, que vivo de emprender desde 2015 que vivo de emprender. O sea, hace 8 años ya Muy bien. que vivo de eso. Digamos, yo trabajaba en relación de dependencia, en una oficina, básicamente. O sea, trabajé un montón de cosas, pero bueno, mi trabajo fijo, digamos, en un momento fue trabajo de oficina, trabajé 1 año y medio en una empresa, después 4 años en otra, y ya ahí cuando logré ese trabajo que yo creía que quería, porque en ese momento mi ambición llegaba hasta poder trabajar en un trabajo fijo, en blanco, que me paguen bien y tener obra social y jubilación y listo. Ahí me di cuenta que no era lo que quería, porque era muy aburrido, porque me sentía encerrada, porque todos los días eran iguales, no podía, sobre todo me sentía encerrada porque no podía explotar mi creatividad en ese lugar, porque nadie me escuchaba, no se valoraban mis opiniones. eh, y en el puesto en el que... Y también me pasó que en ese momento yo estaba estudiando la licenciatura en administración, había arrancado una carrera en la universidad, Ujú. y hablábamos mucho del rol del administrador dentro de, que vendría a ser como el CEO, digamos, dentro de una empresa, y el tema era que eh, veía que cada vez más veía que en la empresa donde yo trabajaba hacían todo muy mal, y entonces me empezó como a molestar mucho eso, como, Sí, ¿cómo puede ser? O sea, estoy aprendiendo más de lo que ellos saben, y solo voy 3 años de la carrera, y ahí ya como que ya llegó un punto en que no aguantaba más. Ahí fue cuando hice un festival musical, que ahí eso es lo que está en mi web, que es la ujú, historia completa de eso, que ahí fue cuando medio que me cayó la ficha. Las fichas caen de a poco, o sea, era algo que ya venía sintiendo. Lo que me pasó en ese momento es que cuando hicimos ese festival, para poder hacer el festival tenía que juntar mucha plata, y una de las cosas que hice para juntar plata fue pintar zapatillas a mano. Eh, y en ese momento me di cuenta que se vendían, o sea, me empezaron a pedir, porque primero era un festival de los Beatles, entonces me ujú. pedían de los Beatles, pero uno me escribió, che, no me haces unas de no sé qué, y yo dije, bueno, ya fue. Y hice otras, y otra me Claro. escribió, quiero otras, y así, y fue como, ah, bueno, esto se vende, entonces voy a aprovechar, total, tengo tiempo libre a la tarde, porque en ese Ujú. momento trabajaba 6 horas nada más, voy a aprovechar y voy a empezar a vender zapatillas como para ganar un poco más de plata fuera del trabajo. Porque en realidad lo que me había pasado era que yo había tomado un trabajo que era full time, que eran 10 horas, y en un momento me bajaron las horas a 6. Y obviamente ganaba mucha menos plata, entonces ya no estaba tan bien, digamos, económicamente. Claro. Entonces ahí dije, bueno, arranco con esto, lo hago fuera, como siempre había hecho, siempre hice cosas fuera porque me gustaba. Ujú. El tema es que se empezó a vender y yo, claro, qué me pasaba? Que me empecé a dar cuenta que en una hora de trabajo que pintaba un par de zapatillas, ganaba en proporción un montón más que lo que ganaba en el trabajo en relación de dependencia. Y eso fue como que me empezó a hacer ruido, digamos. Claro. Y después de eso, porque eso empezó antes de que se termine de hacer el festival, hicimos el festival en 2015 y yo tomé un rol muy de líder en ese momento, medio sin darme cuenta, me lo dieron. Siempre me pasa que yo estoy en un lugar y me dicen, bueno, ocúpate. Todo el mundo me venía a preguntar cosas a mí y entonces yo me hice cargo de muchísimas cosas.
Y después de eso dije, wow, hice algo muy grande y lo hice con 2 amigas porque soy una cagona, pero lo podría haber hecho sola también, digamos. O Ajá. sea, me ocupé de muchas cosas y yo ahí fue como que junté valor, digamos, y ahí me empecé a dar cuenta que realmente podía vivir de lo que me gustaba, porque podía empezar a hacer, digamos, dinero y ganar plata haciendo lo que me gusta, si realmente le ponía ahí todo mi esfuerzo y me animaba. Y ahí en ese tiempo, ponele que un mes después, me Ujú. echaron del trabajo. Y fue Perfecto timing. como perfecto, fue como, igual yo ya estaba trabajando re mal, no hacía nada, era un bajón. O sea, pobre gente, pero bueno, yo ya no aguantaba más, digamos. Hacía lo Claro. mínimo indispensable y bueno, se ve que en un momento dijeron vamos a reemplazarla porque no está rindiendo, lo cual me pareció perfecto. El tema es que cuando me echaron, cuando te echan, por lo menos acá en Argentina, te tienen que pagar una Sí, indemnización, digamos. sí, sí, sí. Y yo arreglé para que me paguen, era como la misma cantidad de sueldo que yo cobraba durante 7, 8 meses, ponele, más o Mm. menos. Entonces iba a tener varios meses de sueldo, donde yo iba a ganar lo mismo, pero no iba a trabajar. Y ahí aproveché en ese momento para dedicarme a esto de las zapatillas. Fueron meses difíciles, porque era como, mi papá me llamaba todo el tiempo, Mariana, ¿estás ¿Qué estás mandando haciendo? currículum? ¿Estás buscando trabajo? Y yo le decía, sí, no, no, está re difícil, le decía yo, mentira. Yo estaba en ese momento pensaba, no voy a volver nunca más a trabajar en una oficina, nunca más, o sea, olvídate. Y bueno, así fue. Después de eso, justo cuando se me terminó la cuota, fue Sí, que empecé digamos, a ganar, ese fue el primer mes que gané mucha plata. Y eso fue porque vendía antes por Mercado Libre, sí, o sea que vendría a ser como el Amazon de sí, sí, Argentina, digamos. sí. Y el tema es que yo vendía por Mercado Libre y ponía ahí zapatillas pintadas a mano, qué sé yo. Y en un momento se me ocurrió pensar, dije, si la gente que me compra acá está llegando acá porque buscó zapatillas pintadas a mano, pero ¿qué pasa con la gente que no sabe que existen y les gustaría comprarlas, ¿no? Ujú, Entonces ahí dije, voy a empezar a pagar publicidad en las redes sociales, en Facebook en ese momento. Y ujú, ahí fue cuando me hice una tienda nube, o sea, una tienda online así nomás, y ahí fue cuando me di cuenta que, claro, que ahí tenía todo un público que yo no había tenido antes, y además los costos eran muchísimo más bajos porque en Mercado Libre me sacaba un montón de porcentaje de ujú. las ganancias. Sí, sí. Ahí fue cuando despegó, y ese mes gané más o menos 3, 4 veces más de lo que venía ganando con el otro sueldo, Qué solo por fuerte. hacer eso fue muy fuerte. Entonces ahí fue como, wow, listo, ya está. Después fueron 3 años de trabajar de eso. Trabajé en ese momento con mi novio que me ayudaba, o sea que trabajamos los dos, digamos. Él Sí. pintaba, me ayudaba a armar las cajas, qué sé yo, veníamos a todo el país, acá en Argentina, algunos pedidos mayoristas, pero pocos. Y después contraté una amiga también para que haga la atención al cliente, que responda a Ujú. los mensajes, qué sé yo, porque se acumulaba un montón. Y después en un momento me cansé. Acá empezó con un poco la crisis, habrá sido fines de 2017, se empezó a sentir que ya el mercado de la indumentaria estaba bajando un poquito, que es medio como lo primero que empieza a venderse menos. Y yo ahí dije, bueno, entre que estoy cansada de hacer esto, porque tenía que pintar muchas zapatillas todo el día y estaba harta, no sabía cómo, no supe nunca, o sea, como que creció muy rápido eso y no supe nunca cómo manejarlo, digamos, no tuve un sistema para Ya. poder manejar eso. Entonces llegué a un punto en que me harté y ahí fue cuando decidí empezar a convivir de eso, porque ya venían mucha gente preguntándome, Mariana, ¿cómo hiciste para vender por internet? ¿Cómo haces para vender? ¿Cómo te hiciste la web? ¿Cómo hiciste nada? ¿Cómo haces publicidad en Facebook? Explícame, bueno, un montón de cosas que me pedían y yo estaba dando lo que hace poco Sofía Alicia hablaba de eso, que era las mentorías de cafetería. Bueno, yo estaba Ujú. dando las mentorías de cafetería gratis, digamos, porque me apasionaba hablar de eso. Entonces se lo Claro. contaba a todo el mundo. Y en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si yo eso lo hago mi trabajo? Empiezo a explicar cómo hago para trabajar de esto. Y ahí fue donde empezó a vivir de eso. Y a partir de ahí, 5 años, eso fue en 2018, principios de 2018. Bueno, 5 años ahí que pasé por diferentes lugares, siempre con el mismo objetivo, pero al principio por ahí trabajaba más sobre redes sociales, hacía más cursos sobre eso, después me fui más para las webs y el email marketing, y hoy me dedico únicamente a webs e email marketing, y las redes Ya. sociales las odio.
Ese es mi resumen. Bueno, yo ya sabes que lo hablábamos también antes de la entrevista, que también soy del grupo de odiar las redes sociales, pero me Sí. gustaría destacar qué lindo proceso. O sea, me encantó que justo el momento en el que tú te sentías como que, uy, ya se me acabó la plata, esto y lo otro, porque eso te da un dolor en el estómago horrible, justo Y ese pero no es momento en donde más... casualidad. No, claro que, bueno, Porque vos obviamente, lo ves venir, o sea, sabía que venía ese momento, se ve que algo hice ahí porque dije, no, en cualquier momento me voy sí, a quedar sin plata, voy a tener que hacer algo. vale, o sea, Porque también pasa eso, ¿viste? que tú piensas que hasta que no te viste en ese momento no es como que te vino la urgencia de, vale, tengo que hacer algo diferente porque para tener resultados diferentes. Yo creo que sí. Aparte soy una persona Ok, que siempre está pensando cómo mejorar. Es algo que digamos, que está en que ocupa espacio en mi cabeza constantemente. ya, te entiendo. Es como parte de mí, digamos. Entonces, se ve que en ese momento, como estaba un poquito apurada, no creo que haya pasado de casualidad, ¿viste? Esas cosas no pasan de casualidad. Que justo un poquito de presión, digamos, que tuve y ahí fue cuando para mí empezó a pasar Mm, esto. Sí. vale, 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 qué interesante. Y te quiero hacer una pregunta súper rápida y es, a una persona que le gustan tantas cosas diferentes, ¿cómo has hecho para mantenerte? Porque me imagino que en todo este tiempo de vivir de eso y más cuando hablas sobre todo el mundo digital que es tan amplio, como tú dices, ¿no? Ha pasado por redes sociales, esto, lo otro, muchas cosas. ¿Cómo has hecho para no irte o no pensar en irte hacia otro rubro o otro sector? No sé si te había pasado alguna que dices, ay, de repente, no sé, estoy pintando cerámica y dices, ay, si abro una tienda de cerámica. No sé si te ha pasado. Sí, ¿Sí? todo. Ha sido un trabajo muy difícil durante muchísimos años. De hecho, creo que lo único que hice desde que arranqué a vivir de eso fue o sea, es como que empecé haciendo todo. Y lo Ok, único que hice fue sacarme cosas de encima hasta que me pude enfocar, como hoy, y tal vez en el futuro esté más enfocada todavía, en sí. hacer menos cosas. Pero me parece que también es parte del camino del emprendedor. Cuando te empezás a dar cuenta que por ahí hay cosas que te gustan más que otras, Sí. por ahí te interesa más un tema que otro y lo querés, o por algún motivo en particular. Por ejemplo, a mí el email marketing me interesó para hacerlo yo y después me copé tanto, me gustó Ajá. tanto que lo quise enseñar. Pero me tuve que meter mucho y a veces eso pasa también porque me costaba. Porque me costó mucho, por ejemplo, el tema, Ujú. yo les digo a las chicas, el tema de los lead magnets, lo estudié mucho porque a mí me costó un montón hacerlos. Ok. Me costó tanto que tuve que aprender un montón para poder hacerlos bien. Entonces, Entiendo. todo eso que aprendí, hoy en día lo puedo enseñar. Entonces, a mí por lo menos me pasó así, como que mucho trabajo interno de decir, Mariana, no te desenfoques, no empieces un millón de cosas, trata de Ujú. achicar, achicar, achicar y ponerte más en nicho, digamos. Y Sí. también sabiendo que vivir de eso, o por lo menos como yo lo planteé, vivir de eso es algo que tiene oportunidad de variar, digamos. Ujú. Es medio como una marca personal. Es un lugar, o sea, vivir de eso es un lugar en donde hablamos de vivir de eso. Hoy puede ser trabajando con email marketing y en el futuro puede ser trabajando con otra cosa, pero todo lo que sea indispensable para vivir de eso. Entonces, yo Vale. sabiendo que eso es así, en mi negocio por lo menos, puedo decir, lo dejo para más adelante si quiero hacer otra cosa. Hoy voy a trabajar en esto. Más adelante tengo ganas de hacer otra cosa, lo hago más adelante. La vida es larga, hay muchos años por delante en Total. donde yo puedo ocuparme de eso. Hoy me voy a ocupar a hacer esto. Y también otra cosa que hice, que por ahí Mm. le sirve a la gente que le pasa esto, es que empecé, porque a mí que me pasaba, como hacía muchas cosas, y me interesaban muchas cosas, hacía muchas cosas y las hacía muy a medias cada cosa. Sí. No llegaba a hacerlo en profundidad porque no te da el tiempo. Entonces, ¿qué dije? Empecé a hacer lo que hago en profundidad. Y entonces ahí se me abrió un montón de cosas que hacer dentro de un mismo tema. Porque dentro Ujú. de email marketing vos te puedes dedicar a hacer un curso solo sobre lead magnet, por ejemplo. Sí. Es tan amplio porque cada tema es amplio en realidad. Entonces, Sí. yo empecé a pensar, bueno, hago un curso sobre email marketing. ¿Cómo lo hubiese hecho la Mariana de 2018? Hubiese hecho un cursito así nomás y listo, lo hubiese sacado. Hoy la Mariana Ujú. de 2023 dice, ¿qué necesita mi cliente? ¿Cómo lo puedo ayudar? Entonces, cada uno de los módulos es casi como un curso en sí, o capaz más incluso.
es la clase. ¿Cómo puedo hacerlo más fácil? Les doy, en la clase les doy lo que realmente necesitan aprender hablado, y después en el material adicional tienen más cosas. Ok. ¿Qué bonus les puedo dar? Entonces, en vez de hacer 50 cursos y todos tienen diferentes cosas, Ujú. toda esa creatividad y todo eso lo meto en una sola cosa y trato de hacerlo de mejor calidad. Y ahí es como que a mí me sirvió eso, porque soy una persona muy dispersa, me sirvió para enfocarme. Digo, bueno, meto toda mi creatividad en una cosa, pero no es una cosa, porque dentro de esa cosa hay un millón de cosas para hacer. Mm. Tenés para hacer, armar el lanzamiento, por ejemplo, hacer un webinar, tenés. Uy. Me silencié no, fui yo, que me silencié sin querer me silencié sin querer, apreté el botón de espaciado y me silencié sin querer. Ah, tranquilo. Em, Tenés un millón de cosas que hacer, por ejemplo, solo para un lanzamiento. Y si vos cada una de esas cosas te dedicas a hacerlas bien, entonces tenés un montón de trabajo ahí, un montón de creatividad que poner en cada cosa. Eso es un Totalmente. consejo para quienes les cuesta enfocarse. Si quieren dedicarse a una sola cosa, bueno, piensen, ¿qué abanico de cosas hay dentro de eso? Un montón. Un montón. Si empiezan a mirar, un montón. Y ahí está el truco, digamos. O sea, me encanta que me digas eso porque me siento sumamente identificada y estoy segura que las mujeres que, estoy segura que también te identificas así como multipotenciales, ¿no? Y que siempre estamos como que nos gustan un montón de cosas y demás. Y que empezamos con, porque a mí también me pasó de empezar con un tema muy amplio y luego poco a poco veo cómo me quiero enfocar solo en una cosa, pero darme cuenta que no es un error mío, que así lo pensaba yo hasta este segundo que estoy hablando contigo, porque yo pensaba, no, eres tú, qué tal, que no sabes, que no esto, y me doy cuenta que también hay otras que han pasado por ahí y que, digamos, como normal en el proceso, ¿no? Además, me encanta esto que dices de que también tenemos que ver como qué oportunidades tenemos para dar como todas esas partes de nosotros en una sola cosa, porque como dices, cada cosa es un mundo iceberg que puedes ir tan profundo como tú quieras, ¿no? Entonces, Y bueno, además también, si tenés muchas, o sea, el tema de la multipotencialidad es que la podés usar a favor o en contra. Y usarla ujú, a favor es que vos tenés un montón de cosas que aprendiste, que solo vos las sabés y que las podés aplicar en cualquier cosa que hagas. Y eso te hace a vos diferente también. Yo, totalmente. por ejemplo, yo hago diseño web, pero yo sé de marketing. No es lo mismo que un diseñador web que no sabe de marketing. Yo te puedo dar eso dentro del diseño web. Te ayudo con el marketing también. Sé sobre email marketing. Bueno, te ayudo también en la web con el email marketing. Te digo cómo hacer una automatización para, no sé, cuando una persona es un nuevo cliente. ¿Entendés? Como que también la multipotencialidad está buena cuando podemos elegir una cosa y metemos todas nuestras cosas ahí. Todo lo que sabemos lo metemos ahí, y todo lo que nos gusta. Pueden ser un montón de Ya. cosas. Y ahí hacemos nuestro diferencial. Se me están ocurriendo un montón de cosas. No, está buenísimo. No sé cómo voy a hacer para poner todos los tips porque creo que has dado un montón, primero de formas de hacer cosas y fórmulas, digamos, que al final tú ya has pasado por un montón de estas cosas y ya te estoy diciendo, mira, aquí está, ¿no? Me encanta. Muchas gracias por todo ese valor que estás aportando. No, de Eh, nada. Y siguiendo un poco más, bueno, aparte ahora ya entiendo qué es vivir de eso, ¿no? Porque claro, la gente te preguntaba cómo vives de eso y entonces me imagino, ¿no? Y Sí, así fue. Me encanta, me sí, encanta. exactamente. Y yendo un poco más en vivir de eso, me gustaría preguntarte, como te comenté, mi idea es hacer ese match entre los emprendedores y los usuarios, digamos, y los servicios que tenemos, porque la verdad es que hay muchos servicios, pero creo que estoy segura que en esa diferenciación hay un servicio perfecto para cada uno de ellos y esa es la idea, ¿no? Entonces, mi idea es que todas las personas que conecten contigo y que necesiten de tus servicios, hoy sepan que eres esa persona para ellos, ¿no? Entonces, si tuvieras que definir a ese cliente ideal, estoy haciendo así entre comillas, ¿cómo lo definirías? Bueno, hablando de email marketing, el cliente ideal, en realidad es la cliente ideal porque suelen ser mujeres en Sí, general. De hecho, o sea, por más que yo quiera segmentar, entiendo. no tuve nunca un cliente varón. Qué Creo que fuerte. uno capaz en un curso, pero nada más. O sea, Ujú, siempre mujeres. Por ujú, algo, yo conecto con las mujeres, entonces voy a hablar a las mujeres porque la verdad es que son ellas. claro. Mi cliente ideal es una persona que por ahí sabe que el email marketing tiene su potencial, digamos, lo sabe, todo el mundo se lo dice, o sea, es algo que ya sabe,
pero todavía no sabe bien por dónde arrancar, o sea, no, por ahí ya mandó algún mail, pero solo mandó, no sé, un descuento o un lanzamiento, no sabe bien cómo puede ver las métricas, para qué le sirven, cómo mejorarlas, le dan paja las métricas, puede ser, a mí Ujú. también, o sea, no les gustan. Sí, A sí, mí me pasa lo mismo. A mí lo que me gusta del email marketing es que tiene muy pocas métricas, o sea que es como muy sí, fácil. O sea, son muy pocas, te sabes esas 4 o 5, no necesitas nada más, digamos. total. Eh, y después también que por ahí sea alguien que todavía no hizo email marketing, pero sabe que le puede llegar a servir, esa persona, perfecta. Alguien que ya empezó y que por ahí sabe que le puede poner más onda, digamos, que sabe que lo Ujú. puede mejorar. Pero en general gente que por ahí, sí, que por ahí no arrancó hace mucho, y que sabe que es un lugar potencial para poder empezar a vender. Y también gente que se cansó de las redes sociales. Digo, no tenés que estar harto de las redes sociales para empezar Sí, email marketing. total. Tampoco tenés que, otro mito que por ahí aparece, tampoco tenés que estar muy avanzado en tu negocio para empezar email marketing. De hecho, cuanto antes mejor, Ujú. porque vas a empezar a juntar tu base de datos de clientes cuanto antes, o sea, no vas a perder oportunidades. Igual si empezaste no importa, digo, pero si puedes empezar cuanto antes mejor. Eh, pero creo que lo que tiene el email marketing es que tenés un lugar en donde vos, eh, digamos, podés, ya sabes que ahí vas a vender. Entonces, después las redes sociales las trabajás de una manera más relajada, porque Ya, ya no tenés la presión de estar vendiendo todo el tiempo en las redes, porque vender en las redes, esto sé que mucha gente me va a matar, o sea, sé que mucha gente vende en las redes, ya, pero para mí muchas veces vender en las redes no se siente muy orgánico. total. Eh, ¿No? Como que, porque por ahí no es el lugar, no está hecho por ahí tanto para eso, la red social. Y en este caso, lo bueno es que cuando trabajas con email marketing no tenés que vender en las redes porque empezás a hacer, lo único que vas a vender es tu lead magnet y es gratis. Entonces, por ahí hay gente a la que le va a resultar más fácil trabajar las redes sociales una vez que arranca con email marketing. Y después otra cosa que para mí les puede llegar a servir, digamos, si están pensando en hacer email marketing o si no saben si son la persona correcta, es que el email marketing permite, después de un tiempo, digamos, primero lo tenés que hacer, pero después de un tiempo permite poder tener unas métricas bastante precisas sobre cuánto vas a vender. Y vos podés calcular a partir de ahí cuánto tenés que invertir en publicidad, o sea, cuánta gente necesitas en tu lista para vender la cantidad que vos querés. Y eso para mí es muy, o sea, te relaja, o sea, te sirve como para tranquilizarte un poco, porque nos solemos tomar muy personal cuando no vendemos. Sí, A mí me pasa también. sí, sí, Pero los números son los números y muchas veces es una cuestión de números nada más. total. Muchas veces es solo una cuestión de números. O sea, es solo que vos estás haciendo todo bien, pero no tenés la cantidad de gente en la lista. O a veces es un número que tenés que cambiar, por ejemplo, la tasa de apertura. Y Ujú. cuando vos podés medir esos números tan perfectamente como en el email marketing, entonces hay una cosa ahí que es como un peso que nos sacamos de encima. Listo, hay que mejorar eso, fin. No hay ningún problema. No es un problema de vida o muerte, no vendimos lo suficiente, hay que mejorar este número, nada más. Y yo creo que eso existe en el marketing en general. Sí, sí. Pero en el email marketing es como mucho más claro, digamos, se ve muy claro eso. Entonces es como más fácil. Pero luego es súper importante tener la claridad también de ese número específico, porque por ejemplo en las redes, sí, bueno, el engagement, bueno, ajá, pero el engagement, ¿qué significa? La imagen, el color, la voz, la musiquita que puse, o sea, que hay como muchos más factores, como tú dices, en el email marketing son cuatro, cinco, ya está. Y aparte que yo creo Sí, que también te da mucha paz porque no estás poniendo todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y como también sí, estábamos totalmente. hablando antes, ¿no? Que cada vez más es más difícil, por ejemplo, en Instagram, que te miren, que te conozcan. Entonces, como que sientes que el nivel de esfuerzo que estás dando con los resultados ya no es lo mismo y estás como en un constante, ahí sí eso sí que es una carrera de ratas. Sí, 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 Entonces te saca, totalmente. ¿no? Sí. Te saca un Es poco de eso. agotador. Sí, sí, Sí. totalmente. Entonces, resumiendo, mi clienta ideal Ujú. para lo que es email marketing sería una persona que está como teniendo estas dudas, digamos, de cómo hago para tener más certeza sobre mis ventas, cómo hago para poder tener más organizadas mis ventas también, cómo hago para poder empezar a trabajar email marketing de una manera que sea estratégica, no haciendo cualquier cosa, cómo sé si la gente que está en mi lista realmente son mis clientes o no.
O sea, alguien que ya está empezando, no alguien que no sabe qué es el email marketing. Si Claro. vos ya estás empezando a dudar sobre si realmente deberías estar haciendo email marketing, probablemente tengas que hacer email marketing, ya sea hora, digamos, de arrancar. A mí me está encantando y ya estoy diciendo, yo creo que soy esa. Puede ser. Y bueno, que ya dijiste un poquito de quién no es tu cliente ideal. Bueno, has dicho